Muy buenas noches, mi nombre es Jason Farouk Gómez Fuentes, estudiante de Contaduría Pública. En este momento vamos a realizar un video en el cual vamos a hablar de un tema muy interesante llamado el presupuesto. Mediante este video pues yo les vengo a hablar sobre qué es el presupuesto, para qué nos sirve el presupuesto, los tipos de presupuesto, los componentes de un presupuesto, procesos para la elaboración del presupuesto, las ventajas, desventajas y la metodología para la elaboración de un presupuesto. Pues inicialmente estamos hablando de qué es presupuesto. Pues decimos que el presupuesto es la herramienta financiera esencial para cualquier empresa, proyecto o persona que pues ya que como tal este permite planificar, controlar recursos económicos. Como tal, pues se puede decir que el presupuesto es como la estimación minuciosa o detallada, planificada de lo que son los ingresos, los gastos y los gastos que se esperan obtener en un periodo determinado en algún tipo de organización. Pues mediante este se puede determinar sirve como tal como plan de acción para que las organizaciones si lleguen a prever las necesidades que necesiten, o sea, las necesidades financieras, ayuda también a controlar lo que son los recursos, tomar decisiones estratégicas, todo con tal de alcanzar los objetivos. ¿Para qué sirve un presupuesto? Pues decimos que nos sirve para planear, controlar, tomar decisiones, optimizar recursos y evaluar el desempeño. Cuando hablamos de planear, decimos que es el que como tal ayuda a definir objetivos y metas financieras a corto, mediano y largo plazo. Cuando hablamos de controlar, decimos que es el que permite monitorear los ingresos y gastos que de manera regular para asegurar que no excedan los límites que se han previsto en las organizaciones. Para tomar decisiones, pues ya que este facilita como la evaluación de diferentes escenarios financieros para mejores estrategias y esto ayuda a tomar decisiones. Para optimizar recursos, hablamos que nos ayuda a identificar áreas donde se pueden reducir costos o mejorar la asignación de cierto tipo de recursos. Para evaluar lo que es el desempeño, decimos que nos sirve como para comparar resultados reales con presupuestos anteriores y puede medir como tal el rendimiento de la empresa y hacer los ajustes si llegan a ser necesarios en determinada ocasión. Hablamos de lo que son los tipos de presupuestos. Decimos que están los presupuestos según el plazo, según su flexibilidad, según su función, según su naturaleza. Cuando hablamos de según el plazo, estamos hablando de presupuesto a corto y largo plazo. Cuando hablamos de presupuesto a corto plazo, decimos que se elabora en un periodo menor de un año. Este es como que las empresas, generalmente es el que las empresas utilizan constantemente porque pues necesitan como planear sus operaciones diarias y mensuales. El presupuesto a largo plazo generalmente es el que se proyecta en un periodo superior a un año, que estamos hablando de 3, 5, 10 años. Este se utiliza para planificar la expansión de la empresa y pues ya cuando necesite hacer grandes inversiones. Según su flexibilidad, decimos que hay uno fijo y uno flexible o variable. ¿Sí? Cuando hablamos de presupuesto fijo, es un presupuesto que no cambia, independientemente de todas las variaciones o fluctuaciones que pueda tener en su actividad. Este es útil en las organizaciones que ya tienen unas operaciones estables y predecibles. Lo utilizan en esas situaciones. Presupuesto flexible
este se adapta según a los cambios que tenga la actividad de la empresa o pues su actividad o su producción. Este es más como para las empresas que enfrentan variaciones como significativas en sus niveles de operación. Ya hablando según su función, tenemos presupuesto de ventas, de producción, de compras, de gastos, de inversión y presupuesto de caja o de flujo de caja. Cuando hablamos de presupuesto de venta, es mediante el cual se estiman se estiman los ingresos que se esperan obtener a partir de la venta de productos o servicios. Este es como fundamental para definir lo que son metas de ventas y proyectar lo que son el flujo de los ingresos. Los presupuestos de producción, en este se determina la cantidad este va relacionado con lo que es el presupuesto de ventas porque detalla la cantidad de productos que se deben producir pues como para cumplir las metas que se tienen presupuestados o sí, se quieren obtener, y pues también eso considerando los costos de fabricación. Ahora sí, pues el presupuesto de compras, en este pues se determina la cantidad de materias primas o de productos que deben adquirirse para mantener el nivel de producción adecuado en las organizaciones. El presupuesto de gastos, en este se estiman los gastos operativos necesarios para el funcionamiento de la empresa, como los que son los sueldos, los alquileres, los servicios y otros costos fijos o variables que se puedan llegar a tener. Cuando hablamos de presupuesto de inversión, en este se planifica la compra de activos a largo plazo, como lo son maquinaria, equipo, infraestructuras. Este es una clave, sí, es muy clave para la expansión o renovación de las empresas, las organizaciones. Los presupuestos de flujo de caja o de caja, en este se proyecta lo que es la entrada y la salida de efectivo. Este ayuda a prever la liquidez de la empresa y asegurar que haya suficiente dinero para cubrir las operaciones diarias en la organización. Hablando ya de los presupuestos según su naturaleza, hablamos que está el presupuesto de ingresos y el presupuesto de egresos. En el presupuesto de ingresos, en este se estima lo que es los ingresos que se esperan obtener, ya sea por ventas, por ya intereses bancarios o no sé, algún otro tipo de intereses, inversiones, entre otros. Ya después hablamos de los que son los presupuestos, el presupuesto de egresos, proyecta los gastos y los pagos que se deben realizar, como lo son los sueldos, los impuestos, las compras, entre otros. Hablando ya de componentes del presupuesto, tenemos lo que son ingresos estimados, gastos estimados, beneficios o pérdidas esperadas, margen de seguridad y el capital de trabajo. Cuando hablamos de ingresos estimados, es el dinero que se espera recibir de las ventas de productos, de servicios o alguna otra fuente de ingreso de la organización. De los gastos, todos los costos que se proyectan, incluyendo costos fijos, como lo son alquiler, sí, el arriendo, los salarios de los empleados y unos variables que pues, generalmente son lo que son las materias primas para la realización de productos. Cuando hablamos de gastos, eso estamos hablando de los gastos estimados. Ya los beneficios o pérdidas, esta es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Este muestra si la empresa espera obtener una ganancia o una pérdida, pero pues obviamente una empresa siempre espera obtener ganancias, ¿no? Pues, para eso realizan los presupuestos, pues para prever que van a tener utilidades a futuro. Hablando de margen de seguridad, pues hablamos que es como la cantidad de ventas, o pues lo que debo vender de mi producto, ¿para qué? Para que
ese dinero que ingrese alcance a cubrir todos los costos y empiece a generar pues lo que todas las empresas quieren, que es money, billur, genere beneficio. Capital de trabajo, en este hablamos que es pues, la plata o el dinero necesario para mantener la operación diaria de las empresas. Hablando ya de lo que son procesos para la elaboración de un presupuesto, pues hablamos que pues primero hay que definir objetivos, recopilación de información, recopilar información, estimar unos ingresos, estimar gastos, determinar las inversiones que se vayan a realizar, preparar el presupuesto como tal, hacer como un flujo de caja, ajustar, revisar, monitorear, controlar. ¿Sí? Pues cuando decimos que definir objetivos, lo hacemos con el pro de establecer lo que se quiere lograr en cada periodo presupuestal. Cada vez que se hace un presupuesto debemos definir lo que son los objetivos o metas que se quieren llegar a lograr en la organización. Decimos que recopilación de información porque debemos revisar los datos históricos de lo que son las ventas, los costos y otros factores que pueden llegar a afectar el negocio como tal. La estimación de los ingresos. Por medio de este paso se proyecta como las ventas y pues algún otro ingreso que se quiera o se espere para ese periodo que se está haciendo, ese periodo presupuestal, por decirlo así. Se deben estimar unos gastos porque en este se deben considerar todo lo que son los gastos y los costos necesarios para llegar a alcanzar los objetivos que queremos alcanzar inicialmente, o bueno, se puede decir los objetivos que queremos lograr al final del periodo. Cuando hablamos de determinar las inversiones, pues lo hacemos como con tal de definir si se quiere adquirir algún activo, pues esto se debe incluir en el presupuesto, obviamente. Para preparar el flujo de caja, en este se proyecta la entrada y salida de efectivo para asegurar una liquidez en la empresa. Ajustar y revisar. ¿Por qué? Porque debemos revisar y ajustar lo que es el presupuesto de acuerdo a la realidad de la empresa, ¿sí? Porque pues muchas veces se sabe que el mercado es variable y puede traer algunos inconvenientes, entonces toca estar ajustando y revisando el presupuesto con lo que realmente se quiera llegar a obtener. Monitorear y controlar. ¿Por qué? Porque durante la ejecución del presupuesto se debe comparar los resultados reales con lo presupuestado y hacer los ajustes si en determinado momento es necesario. Tenemos las ventajas del presupuesto. Una de las ventajas del presupuesto, ¿cuáles son? Una, pues es que facilita la planificación y la toma de decisiones en una organización. También nos proporciona una guía y un control de gastos, ¿sí? Porque si uno presupuesta, o sea, tiene un presupuesto bien cuadrado, pues le ayuda a uno a tener un control más adecuado de sus gastos. También nos ayuda a anticipar los problemas que se puedan llegar a tener de liquidez. Nos aumenta lo que es la eficiencia al momento en que se asignen recursos en la empresa. Ya unas desventajas que podemos tener, pues puede ser inexacto en las proyecciones, porque pues muchas veces como no es la realidad de la empresa, pues puede llegar a tener muchas inexactitudes. Y pues también tenemos que pues, la elaboración de dichos presupuestos es bastante compleja y pues consume bastante tiempo. Y puede ser rígido si no se adapta a los cambios del entorno, o sea, eso hay que tenerlo siempre muy claro. También tenemos que, bueno, decimos que el uso adecuado del presupuesto nos ayuda a contribuir en la estabilidad financiera de la empresa.
ayudando a gestionar de mejor manera y adaptarse a los cambios del mercado, porque pues todos sabemos que el mercado es variable, siempre tiene, tiene el mercado como tal, la economía como tal, tiene muchas variaciones. Les voy a hablar también sobre la metodología para la elaboración de presupuestos. Sí, pues como bien sabemos, existen varios enfoques que las empresas utilizan para elaborar sus presupuestos. Entre esos, pues cada uno con las ventajas que cada organización tiene y pues sus propios desafíos. Pero pues yo les voy a hablar de uno que otro, pues vamos a hablar inicialmente de lo que es el presupuesto en base cero o el PBC. ¿Sí? En esta metodología, cada área o departamento de la empresa debe justificar todos los gastos que tienen desde cero. ¿Sí? O sea, no se parte a partir de un presupuesto anterior ni nada de eso, sino que deben justificar todo desde un inicio. Porque pues esto, es una metodología muy buena porque pues, nos asegura que cada gasto los empleados den la justificación y evita como más la ineficiencia que pueda llegar a tener o como tal. Sí, bueno, qué pena ahí por la bulla, pero pues ya decimos que este es muy útil en lo que son los tiempos de recesión o pues cuando se busca más una optimización profunda de los recursos en las organizaciones. Sí, tenemos el presupuesto incremental. Este es uno de los métodos que generalmente más se utiliza, ¿sí? por lo que es tan sencillo de elaborar. Parte a partir del presupuesto anterior y se ajusta con los incrementos o decrementos según las expectativas o cambios del negocio. Sí, decía, más que todo para las empresas que, pues, con operaciones más estables y que nos esperan como muchos cambios significativos en su operación o en sus procedimientos. Tenemos el presupuesto participativo, en este se involucra ya varios departamentos de la empresa en la creación de este presupuesto, lo que permite una visión más detallada de las necesidades específicas de cada área. Este fomenta como el compromiso de sus empleados porque pues hace que ellos se metan como en ese proceso de planificación y de toma de decisiones, ¿sí? Tenemos también el presupuesto rolling o continuo. Este se actualiza como de una forma más periódica, ya sea mensual, trimestral, manteniendo siempre una proyección a un año de vista, ¿sí? Siempre proyectado a un año. Esta metodología permite adaptarse rápidamente a lo que son los cambios del entorno, a los ajustes de las proyecciones, a las medidas que se tienen como con la información más precisa. Pues también les voy a hablar un poquito de lo que son las buenas prácticas para la implementación de un presupuesto. Pues en esto ustedes deben saber que la correcta implementación de un presupuesto es el que marca la diferencia en qué tan efectivo puede llegar a ser, ¿sí? Pues lo que casi siempre se recomienda en estos procesos es, pues primero, pues hoy en día estamos en la era tecnológica y pues lo que nos recomiendan generalmente pues que es utilizar estas herramientas tecnológicas. Por ejemplo, lo que son las hojas de cálculo, los software de gestión financiera, las plataformas de planificación empresarial. Todo esto porque facilitan la elaboración, un monitoreo, un análisis de estos presupuestos de una manera como más precisa y más eficiente. También se recomienda realizar las revisiones periódicas,
¿por qué es recomendable hacer estas revisiones? Pues bueno, primero que todo es recomendable hacerlas ya sea lo que son mensuales o trimestrales. Generalmente pues algunas empresas lo hacen mensualmente pues para ver si realmente sí les está funcionando, si el mes anterior sí les funcionó, que tienen que variar, que no tienen que variar. Entonces todo esto con tal de pues hacer, o sea, hacer el trabajo un poco más a la realidad, ¿sí? También se requiere como involucrar todos los niveles de la organización. ¿Por qué? Porque esto asegura que las proyecciones sean más realistas y cada área tenga como claro el papel que debe cumplir al momento del cumplimiento del presupuesto que se tiene. Pues establecer unos indicadores de desempeño, porque estos están alineados más que todo con el presupuesto, porque ayudan a medir el avance de los objetivos financieros y operativos de las empresas. Creo que no siendo más, pues eso era todo lo que les quería hablar del presupuesto. Pues como deben saber, el presupuesto pues es como un elemento clave como para prever cosas a futuro. Es lo que se utiliza en las organizaciones para determinar si de pronto o sea, prevenir algún tipo de problemas para el futuro de las organizaciones. Entonces espero pues les haya servido de ayuda y muchas gracias por la atención. Les recuerden que les habló Jason Farfán y Fuentes. Hasta luego.